Bendiciones, amigos, hermanos y ministros. Vamos a estar tratando lo que está a punto de suceder dentro de una realidad, literalmente hablando. Estamos viendo algunos acontecimientos como evidencia y señal de la segunda venida de Jesucristo. Pero no podemos desconocer que antes de esa segunda venida de Jesucristo aquí a la tierra es el acontecimiento próximo a suceder, es el arrebatamiento, que tiene que ver cuando Cristo viene en las nubes y allí hay un encuentro celestial de la iglesia con Jesucristo, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si estamos viendo estas señales antes del arrebatamiento, estamos viendo señales de la segunda venida de Jesús a la tierra, al universo, está pronto a suceder lo que antes tiene que acontecer. Jesucristo vuelve por su iglesia. Es llamado el arrebatamiento. El arrebatamiento es una doctrina central en la esperanza cristiana. La Biblia lo presenta como un evento en el que Jesucristo vendrá por los creyentes para llevarlos con él. Por tanto, vamos a hablar dentro de esta apertura con una pequeña introducción que acabo de hacer. Es que vamos a tener en cuenta cuál es esa promesa de Cristo, primer punto. Porque es que Jesucristo mismo anunció que vendría otra vez por los suyos. En Juan capítulo 14, el versículo 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí estamos viendo que cuando el Señor dice que hay muchas moradas y que vendrá para tomar a Él mismo aquellos que tienen que ver con los que forman la iglesia de Jesucristo, que eres tú y que soy yo. Dice que vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo. En esta primera parte podríamos tener en cuenta una aplicación. Es en cuanto a que la esperanza del creyente descansa en la palabra fiel de Cristo. Porque si Él lo dijo, se cumplirá. Además, tenemos como segundo aspecto la esperanza del creyente. Una cosa es lo que Jesús de antemano promete, pero también tener en cuenta que la iglesia, el creyente, guarda esperanza. Porque es que los apóstoles enseñaron que los creyentes debían esperar la venida del Señor. Igual mucha gente dice, pero es que Dios, hemos escuchado que Jesucristo viene, pero es que la Biblia dice que Dios no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es fiel para todos, esperando que todos lleguemos al arrepentimiento. Con respecto a la esperanza del creyente, podríamos también aplicar aquí un texto bíblico que está ahí en Filipenses. En Filipenses, el capítulo 3, el versículo 20 y 21 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Y no solamente eso, sino también en Tito, el capítulo 2, el versículo 13, cuando dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué podríamos decir acá? Que la iglesia no mira al mundo, sino hacia arriba, porque de allí vendrá el que prometió que vendría por nosotros y estaríamos con él por toda la eternidad. Una tercera referencia o aspecto importante es sobre la señal del arrebatamiento. Preste atención. ¿Por qué? Porque es que este es un evento que será repentino. No es visible para el mundo, sino para los creyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente ni siquiera va a mirar ni a conocer físicamente, literalmente, cuando la iglesia parta a ese lugar celestial. Aquí podríamos tener en cuenta el texto de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 16 y 17, que dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos vivos, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos, dice, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Esa es una realidad, es una verdad así, literalmente como el texto nos está mostrando. ¿Qué significa? Que Cristo primero va a descender del cielo con voz de mando. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los vivos serán arrebatados en las nubes. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser arrebatados, donde la gente va a ver literalmente la evidencia. Es nuestra prenda que está pegada a nuestro cuerpo, es nuestra ropa, pero con cuerpo y alma seremos arrebatados. Un cuarto aspecto importante o referencia sobre el arrebatamiento de la iglesia es la transformación de los cuerpos. Los que están vivos en Cristo, tú y yo, si en ese momento del arrebatamiento estamos vivos, dice que seremos transformados en un instante. ¿Dónde lo está registrado? Bíblicamente lo vemos en Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 51 y 52 nos está diciendo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta. Una final trompeta que está a punto de sonar. Una final trompeta que está a punto de manifestar su sonido para lo que tiene que suceder. Es esa bendita esperanza donde dice que no todos dormiremos. Ahí está el misterio. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Qué podríamos decir de esta aplicación? Sencillamente estamos a tiempo. El tiempo es corto, pero todavía la oportunidad está. Porque es donde podemos entender lo que nos dice Isaías 55,
He aquí, yo estoy, dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pecado. Y quiero que lo leamos, estoy parafraseando, pero me gustaría que lo leamos literalmente cuando el Señor nos está hablando tan claramente, cuando dice, buscad a Jehová, está en Isaías capítulo 55, el versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Luego dice el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es el tiempo, es verdad, es el tiempo de volvernos a Dios, es el tiempo de dejar nuestras viejas costumbres, es el tiempo de abandonar el pecado, es el tiempo de reconocer a Jesucristo como el único medio, como el único camino, como la única forma por el cual el hombre debe acercarse a esa salvación donde por toda la eternidad en paz, en gozo, pero de lo contrario, por toda la eternidad en el lugar de tormento. Dios no hizo el infierno para el hombre, pero si el hombre voluntariamente decide continuar su vida de pecado, su vida de tinieblas, su vida dándole la espalda al Salvador, el final va a ser desastroso. Y es lo que Dios está evitando, es una realidad. A Dios no le interesa si tú crees o no, a Dios le interesa es que tú te acerques voluntariamente en el libre albedrío a ese ofrecimiento de un sacrificio de alguien que pagó con precio de sangre la salvación de tu alma. Acércate, estamos a tiempo. Un tiempo corto, porque déjame decirte que estamos viviendo minutos y segundos del tiempo Cairo de Dios, porque Dios no quiere que el hombre se pierda, Dios no quiere que el hombre se condene, Dios quiere que el hombre voluntariamente se acerque a ese privilegio de vivir por toda la eternidad en gozo, en una salvación y en una vida eterna, por toda la eternidad en gozo. Eso es lo que el Señor está esperando. Ya no hagas oído sordo a un llamado que es para tu propia conveniencia. Por eso aquí Dios tiene el poder sobre la muerte y sobre la vida. Además, tener en cuenta que otro de los caracteres importantes de este arrebatamiento es que es repentino. Estamos hablando hoy, pero no sabemos, dice que nadie sabe ni el día ni la hora, ni siquiera sus ángeles. Pero no sabemos si puede ser hoy. Lo cierto es que estamos viviendo segundos de Dios, estamos viviendo minutos del tiempo Cairo de Dios, Dios esperando que el hombre se arrepienta, porque sin la santidad nadie verá a Dios. Salir de esa vida de pecado, salir de esa vida de caos, de tiniebla, de oscuridad, es la que el Señor a través de este estudio te está diciendo, hay tiempo, así sea corto, pero acércate ya. Dice que será inesperada este momento y va esto a tomar al mundo de sorpresa. Porque muchos dicen que esto es un cuento de hadas, que esto no es verdad. Aún sabiendo que las Escrituras nos está hablando tan claramente, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, todo.
una coma, una tilde, todo se cumple al pie de la letra. En Mateo, el capítulo 24, el versículo, quiero que vayamos y miremos la importancia de tener presente lo que la misma escritura nos está mostrando, porque si está escrito, se cumple. Y dice ahí en Mateo 24, nos dice el versículo 36, dice, pero del día y la hora nadie sabe. Dice, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y el versículo 40 al 42 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Dice, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir nuestro Señor. ¿Qué podríamos decir aquí de la aplicación? Que la vigilancia diaria es señal de verdadera fe. El hecho de tú y yo orar fervientemente, constantemente, creyendo, eso es señal de fe, de fidelidad. Y como último aspecto sobre el tema del arrebatamiento, dice que nos tenemos que guardar de la ira venidera. Guardaos de la ira venidera. ¿Por qué? Porque es que el arrebatamiento va a librar a la iglesia de la gran tribulación que vendrá después. Es donde hemos escuchado sobre el nombre del anticristo. Cuando la iglesia se va, es porque Dios está librando a esta grey de la ira que Dios derramará sobre la humanidad, sobre aquellos que están empecinados en el pecado y la maldad. Dios no es un juego. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 10, dice, esperar de los cielos a su Hijo, el cual nos libra de la ira venidera. Nos está librando de momentos muy difíciles que se avecina para el mundo entero. Y literalmente dice, cuando venga en aquel día, dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ellos. Guardaos de la hora de la prueba mundial, porque para la iglesia es un acontecimiento glorioso, para el creyente, pero para el mundo ese momento que es un regocijo y gloria para la iglesia, para el mundo entero es una prueba. Y aquí la iglesia tiene un destino muy diferente al del mundo entero, al del mundo incrédulo. Cuando unos van a ser y seremos premiados, siendo guardados de la ira de Dios, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Para el mundo incrédulo es un castigo, es una prueba dura. ¿Qué es lo que podemos culminar
como último aspecto del arrebatamiento, que son 7 puntos, y que aquí el séptimo punto es en cuanto al consuelo y la exhortación. El propósito del arrebatamiento, de hablar de este acontecimiento venidero, no es para provocar ni producir miedo. Para la iglesia no es miedo, sino que es esperanza y perseverancia. En Primera de Tesalonicenses, aquí donde estamos, en el capítulo 4, el versículo 18 nos está diciendo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Alentaos los unos a los otros, alentaos los unos a los otros. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Y cuál es la palabra? Esperanza, perseverancia. Y como aplicación, necesitamos predicar esta verdad, animando a todo creyente a perseverar. Persevera, hermano, en Cristo, porque se acerca la venida de nuestro hermano mayor llamado Jesucristo, que viene para llevarnos a casa, porque aquí estamos de paso. Hemos pasado momentos difíciles, sí. Por eso la Biblia, cuando dice, si el hombre, si el justo, si el creyente con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Pasamos momentos difíciles, sí, pero tenemos que reforzarnos en Cristo. Debemos de reforzarnos con la ayuda que siempre tenemos del Espíritu Santo, porque ya queda poco para salir de este lugar a un lugar de gozo y de regocijo por toda la eternidad. Y en resumen, déjame decirte que Jesucristo prometió venir. Sí, el creyente, tú y yo, esperamos su regreso. Habrá resurrección de muertos en Cristo. Habrá transformación de los vivos, porque seremos arrebatados de este mundo y seremos sorprendidos, no sorprendidos en cuanto a que no estemos preparados, sorprendidos porque no sabemos en qué momento va a ser. Ahí está la sorpresa, pero esa es nuestra bendita esperanza, que la iglesia será guardada. Los creyentes se consuelan y esperan en fe lo que Cristo prometió y está a punto de suceder. Dice el Señor, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Todo viene en su debido momento, así que mantente fiel. Ora, persevera, insiste en estar continuamente en esa comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y que nadie pueda ensuciar tus vestiduras, que permanezcamos con nuestras vestiduras limpias, sin mancha, en santidad y en obediencia, que falta poco para partir. Bendiciones, bendiciones.